Hola. Yo me llamo Sidney y a mi lado está Julia. Soy el director de un centro aquí en Barcelona que se llama HERT. Y también tenemos un departamento clínico que se llama, dentro de esta clínica, que se llama Neurocenter, donde hacemos terapias, vamos a decir, psicológicas, como el MDR o el neurofeedback. Y hoy os vamos a explicar en qué consiste y cómo lo podemos utilizar para poder romper nuestros propios patrones y automatismos para que no se repitan en nuestra vida. Julia Chili es psicóloga clínica y especialista en MDR, y yo mismo soy técnico de neurofeedback. Me especialicé en esta técnica, entre tanto. Vale. Bueno, la idea es comenzar explicándoles un poco en qué consiste el EMDR. En mi caso voy a explicar en qué consiste este abordaje, cómo funciona y para qué puede llegar a servir, que es la parte que yo, lo que yo hago dentro del centro, pero en realidad el tipo de tratamientos que hacemos es muy integral. Combinamos el EMDR con terapias de crecimiento personal, con el neurofeedback. Y la idea es, por un lado, explicarles en qué consiste y luego poder, técnicamente, ¿no?, por qué funciona, y luego poder explicarles en la vida cotidiana por qué, cómo lo puedo aplicar, para qué me sirve, en qué me puede llegar a estar perjudicando esto que el EMDR me va a ayudar a solucionar. El EMDR es un abordaje terapéutico cuyas siglas en inglés significan desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Lo que se almacena y lo que se procesa es información que se entiende que está almacenada de manera desadaptativa en nuestro cerebro. Es un abordaje que está por la Organización Mundial de la Salud validado científicamente, y que en los casos de estrés postraumático, y que se aplica a cualquier tipo de sintomatología. Se basa en que si yo hoy tengo un síntoma, sea no me puedo relacionar con la gente, o quiero crecer emocionalmente y no puedo, o siempre que estoy en pleno crecimiento algo me pasa y todo se arruina. Todo lo que no me lleve a ser feliz, a adaptarme, a sentirme bien conmigo mismo y con los demás, lo podemos considerar un síntoma, y siempre que haya un síntoma, como nuestro cerebro tiende a la salud, significa que hay algo que no funcionó bien, ¿vale? Entonces, con esta base, nosotros lo que yo voy a hacer es explicarles un poco cómo funciona el EMDR con esta información que no ha sido procesada adecuadamente. Primero partimos de esto, de que si hay un síntoma es porque hay algo en nuestro sistema de procesamiento de información que falló, ¿sí? Nosotros, todo lo que vivimos, cómo interpretamos el mundo, cómo nos relacionamos, cómo vemos a las personas, siempre va a estar teñido por las experiencias que hemos tenido en toda nuestra vida. O sea, yo interpreto que el mundo es como es, que las personas son como son, que me va a pasar o no me va a pasar algo en función de las experiencias que he tenido desde que nací. Todas las experiencias que yo voy viviendo las voy almacenando en mi cerebro, en redes neuronales, en donde se almacena por similitud. Y lo importante de esta información que voy asimilando es que no es simplemente la vivencia que tengo, es el significado que yo le doy a esto que estoy viviendo. Por ejemplo, yo puedo tener en mi vida varios accidentes, o tener la mala suerte de que en mi infancia gente cercana a mí, no sé, tuvo unas dificultades muy grandes o les agredieron frente a mí. El problema no es el hecho en sí, sino el significado que yo le doy. El significado que yo le puedo llegar a dar es: el mundo es peligroso. Y si el mundo es peligroso, yo estoy constantemente en peligro, por ejemplo. Estas creencias tienden a generalizarse. Vale, ¿por qué yo instalé esto de esta manera y no de una manera que me sirviera si mi cerebro tiende a la salud? Porque esta información fue tan intensa para mí que la almacené inadecuadamente. Mi sistema de procesamiento de información falló.
Porque, a ver, científicamente se cree que cuando yo vivo una experiencia que es muy intensa para mí, al liberar adrenalina, se altera la comunicación entre neurotransmisores y esto hace que mi sistema de procesamiento de información no almacene adecuadamente. Vale. Lo que me pasa a mí en concreto es que yo viví esta experiencia y sigue afectando en el resto de mi vida. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del accidente. Yo pienso que el mundo es peligroso. A partir de este significado que yo le doy a esta experiencia, vivo constantemente en estado de alerta. Esto se instala, crezco, ni recuerdo quizás la experiencia y yo sigo viviendo en este mundo en estado de alerta como si siempre algo malo fuera a ocurrir. ¿Qué hace el EMDR? Ir a las experiencias, los psicólogos que estamos especializados en EMDR, primero tenemos que saber detectar qué experiencias pueden estar influyendo en lo que me ocurre hoy. Lo que yo hago es ir a la experiencia, buscar qué puede estar influyendo en lo que le pasa hoy a la persona y mediante un protocolo especial con movimientos oculares se ayuda a este sistema innato de procesamiento de información a que almacene esta información de manera adecuada. ¿Qué pasa? ¿Cómo me puedo dar cuenta si hay información que yo no tengo procesada adecuadamente? Si yo, por ejemplo, quiero algo y no lo consigo. Si yo quiero estar en pareja, pero mis parejas siempre terminan siendo parejas conflictivas. Si yo no puedo lograr lo que quiero, hay algo que está haciendo de tope para que yo consiga lo que quiero. Incluso ocurre muchas veces que las personas encuentran la solución en, vale, voy a amplificar mi crecimiento emocional mediante mi crecimiento espiritual y son personas que se alejan un poco de las rutinas diarias, se alejan un poco del mundo más material, profundizan en lo espiritual, empiezan a evolucionar y de repente se encuentran con un tope. Y ese tope es que se les está repitiendo otra vez lo mismo. En el caso, volvamos a la experiencia, es un ejemplo gráfico, evidentemente es mucho más complejo, pero tomamos esta única experiencia para que se pueda entender. ¿Se va entendiendo lo que explico? ¿Sí? Vale. Vamos al caso del accidente. Yo pienso que el mundo es peligroso, estoy en constante estado de alerta y siempre pienso que algo malo me va a ocurrir. Vale. Estoy en un proceso de crecimiento espiritual. Estoy en un grupo y de repente llega un momento en el que empiezo a ver ciertas acciones que me empiezan a poner en estado de alerta, entonces ya no tengo tantas ganas de ir, empiezo a dudar de si la persona que me está transmitiendo todo esto, estas enseñanzas, quizás es una persona que tiene un interés económico, empiezo a tener dudas. Se me está repitiendo el mismo patrón que me hace de tope y quizás yo freno mi crecimiento espiritual o freno mi crecimiento económico o el éxito o lo que yo esté buscando porque ese patrón que se me instaló es un automatismo que se me va a repetir y se me va a hacer presente toda la vida, porque es automático. Yo genero una creencia, se automatiza, se va al inconsciente, no tengo idea por qué creo que en este caso el mundo es peligroso para mí y lo voy repitiendo constantemente en cada ámbito de mi vida. Nosotros solemos creer que tenemos muchos problemas, en realidad tenemos un solo problema que se nos repite en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra función como psicólogos muchas veces cuando estamos en la consulta es detectar cuál es la raíz, qué es lo que se le está repitiendo a esta persona y cuál es este patrón que le está haciendo el freno en cada área de su vida. Entonces, bueno, el EMDR lo que hace es buscar estos patrones, seleccionar algunas vivencias. ¿Cómo accedemos a las redes neuronales? Vamos a una experiencia mediante un recuerdo. Vamos a hacer un ejercicio para detectar información que no ha sido bien almacenada. Piensen en alguna situación de la infancia que les haya generado mucho dolor. Cualquier experiencia, a veces en el cole o alguna experiencia donde me haya sentido humillado o maltratado. Puede ser que no nos recordamos también de eso. Sí, puede ser, pero algún recuerdo negativo alguien tendrá, ¿no? Sí. No. Alguno o no. Es verdad que a veces el cerebro tiene estos mecanismos. Las lagunas suelen ser para no conectar con el dolor. Pero bueno, la mayoría... Haciendo EMDR se va conectando estos recuerdos entre ellos hasta encontrar una diana, vamos a decir.
Esto va a ser EMDR. Sí, también se recuperan recuerdos con el EMDR. Pero bueno, ¿pudieron pensar todos en una experiencia negativa? Vale. Al pensarla, ¿alguien sintió algo? ¿Algún malestar? ¿Alguna sensación, no sé, volver a sentir nerviosismo al pensar en ello? ¿O no? ¿O no les generó absolutamente nada pensar? ¿Sí? Vale. Bueno, tristeza. Tristeza, vale. Es una experiencia del pasado. Puede haber pasado hace millones de años atrás. No me está pasando en este momento y aún así mi cerebro reacciona como si estuviese pasando ahora. No tiene por qué generarme nada. Esto da cuenta de que esa información no ha sido bien almacenada en nuestro cerebro, no se produjeron las modificaciones que se tenían que modificar, está activa en estado presente y cada vez que yo la recuerde o cada vez que algo similar me lo active, o sea, vivo una experiencia que se le parece por lo que siento o se le parece por la imagen o lo que sea, se me va a activar con las mismas sensaciones. Por ejemplo, a mí no me importa que el señor de la esquina me rechace o me mire mal si paso por al lado, porque es una persona que no es significativa en mi vida. Sin embargo, puede que si esa persona me rechaza, en mí se active, no sé, un dolor en el pecho, me ponga nerviosa. ¿Por qué? Si no la conozco de nada. Porque está activando una situación en donde sí que fue importante que no me rechazaran. Y fue tan intenso para mí que no lo pude procesar y quedó activo. Y cada vez que cualquier persona me rechace, por más que a mí esa persona no me importe, se va a volver a activar. A esa información es a la que vamos con el EMDR. ¿Cómo la bioneumologia, no? Si tú miraras por un escáner cerebral, lo que se observa cuando tú aplicas el EMDR, por ejemplo, si tú antes de aplicar EMDR, tú llevas a la persona al recuerdo, vamos a ver una hiperactivación de la zona de la amígdala, puedes ver también que el hipocampo está más reducido en los casos de estrés postraumático. Después de aplicar la técnica esta, vuelves a observar y se ha vuelto a amplificar el hipotálamo y se ha reducido la hiperactivación de la amígdala. Estas investigaciones se hicieron con los casos de estrés postraumático donde había un solo trauma, un trauma único, la persona nunca tuvo ninguna dificultad y a partir de un accidente lleva un año sin dormir, con ataques de pánico. Vale, en estos casos se iba a esta vivencia única, se aplicaba el EMDR y en muy pocas sesiones desaparecía la sintomatología. ¿Puedes explicar algo del EMDR? Sí, claro. El EMDR viene de las fases de REM. Durante la noche. Así cuando dormimos pasamos por dos fases de sueño. Hay una que se llama paradoxal, donde hacemos fases de REM. Nuestros ojos van de la izquierda a la derecha. Pero ¿por qué los ojos van de la izquierda a la derecha? Hay una causa. Es porque procesamos las informaciones y sobre todo las emociones del pasado. Si no se procesan bien, se pueden quedar cosas dentro del cerebro emocional y es justamente crear después patrones que se van repitiendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que salga inconscientemente. Claro, en la fase REM, que es cuando estamos soñando, lo que estamos haciendo es procesando información. De hecho, se cree que las pesadillas, los sueños de angustia, son un intento del sistema de procesamiento de información de procesar fallido. Y por eso los sueños se suelen repetir, las pesadillas suelen tener el mismo contenido. Por eso también EMDR en algunos casos se aplica también en los sueños que las personas se le repiten. ¿Pero qué es Llevamos primero, bueno, necesitamos, claro, conocer a la persona, es estimulación bilateral de los hemisferios. Hacemos mover los ojos como en las fases de REM durante la noche, pero claro. Durante el día y recordando un recuerdo, accedemos a la red neuronal. Para que se pueda desensibilizar el mismo proceso que se hace durante la noche, pero durante el día. El ejemplo de los accidentes que viví de pequeña. Llevamos a la persona al recuerdo del accidente, entonces la persona empieza a sentir, no sé, un dolor en el estómago. Vale, le pedimos, concéntrate en ese dolor que sientes en el estómago, concéntrate en lo que estás pensando y también en la creencia. Intentamos buscar antes la creencia, el mundo es peligroso.
o estoy en peligro. Mientras la persona está focalizada en estos tres temas, va a estar reproduciendo las sensaciones físicas, va a estar hiperactivando la amígdala. Vale, allí aplicamos la estimulación bilateral, porque allí se está activando el sistema de procesamiento de información. Aplicamos la estimulación bilateral, que puede ser mediante movimientos oculares. Le decimos a la persona, bueno, sígueme con los ojos, que es la repetición de la fase REM. Hacemos ese movimiento involuntariamente mientras soñamos. O lo que se descubre después es que puede accederse también con estimulación bilateral, que pueden ser con pequeños golpes en una lateralidad y en la otra del cuerpo, o que se puede hacer también con sonidos que entren bilateralmente. Porque es en realidad la estimulación bilateral lo que ayuda al sistema de procesamiento de información a asimilar esta información. Les reitero que parece una técnica simple, no lo es, y además en los casos de estrés postraumático es lo que más funciona, validado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, una vez que podamos, ¿cuál es la idea? Una vez que podamos romper esta información, una vez que podamos romper con estos patrones, se supone que yo me voy a estar quitando limitaciones de encima que me van a ayudar a generar nuevos patrones más adaptativos que van a hacer que mi realidad también cambie, porque en definitiva yo creo lo que voy viviendo, yo creo mi mundo, yo creo mi realidad a partir de lo que está instalado en mi cerebro. Pero, por ejemplo, imagínate, Sí. yo no recuerdo, porque no quiero recordar una situación traumática. ¿Cómo conseguís que yo la saque? Porque hay que enfrentar. Hay una diferencia entre no querer y no poder recuperarlo. Perdona, Sidney, ¿le ibas a contestar tú? Vale. Vale. Si no lo puedes recordar, generalmente cuando hay muchas lagunas es porque nos da cuenta de que era bastante perturbadora la información, y por eso es que el cerebro prefiere olvidar. El proceso psicológicamente se llama reprimir. Quiere olvidar para no tener que contactar con esto. Si desapareciera, fantástico. Si lo que yo reprimiera desapareciera, maravilloso, pero no sale en forma de síntomas, vuelve en forma de síntomas, vuelve con creencias limitantes, por algún lado vuelve a salir. Si tú no puedes recordar, se hace un trabajo previo para fortalecer a la persona, para que pueda estar preparada para conectar estos recuerdos. Siempre en las sesiones, cuando esto ocurre, si se hace un trabajo previo en donde la persona se fortalece emocionalmente, trabajamos con EMDR, con lo que te ocurre hoy, no con lo que te ocurrió en el pasado, y los recuerdos empiezan a venir. La única forma de realmente quitar un miedo es enfrentarlo. Hay que recordar para sanar. Sí. Por eso es que depende en el estado en el que esté la persona con la que vamos a trabajar, es también cómo vamos a trabajar. Porque tal cual, hay personas que te dicen, mira, yo no estoy preparada para ponerme a pensar en esto. No hay ningún problema, o sea, lo que hacemos es un trabajo incluso con el EMDR accedemos a redes neuronales en donde hay información que ya está procesada y que es adaptativa, y estimulando fortalecemos a la persona, fortalecemos esa red neuronal en donde están alojadas experiencias que me ayudan, que me fortalecen. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Y bueno, primero fortalecemos a la persona. Primero le ayudamos a que se sienta preparada a conectar. Hacemos EMDR con la situación actual, porque en definitiva el problema siempre es el mismo, y luego nos iremos poco a poco a la raíz, porque los recuerdos generalmente van apareciendo. Y no necesariamente tengo que recuperar las imágenes. Muchas veces solo recupero sensaciones. Por ejemplo, una sensación de pánico, y no accedo nunca al recuerdo. Se puede procesar igual. Se puede procesar. ¿Cómo lo fortalecéis? ¿De qué manera? De la misma manera que lo hacemos, pero buscando una situación. Por ejemplo, recuerda aquella vez en que te sentiste muy motivada. Llevamos a la persona, cuando la persona logra sentirlo y empieza a sentirse un poco bien y empieza a sentirse un poco fuerte, es que hemos accedido a esa red neuronal. En cuanto hemos accedido, estimulación bilateral. No es difícil para mí entenderlo. Vale. Yo, por ejemplo,
tengo un problema y lo sé. Sí. O sea que no me lo he escondido y lo tengo latente. Pero bueno. No te olvidarías del problema, cambiaría tu visión del problema. Ya no te afectaría, cuando lo recordaras, ya no te afectaría. Y además, ¿te acuerdas que dije, si tú tienes una experiencia, un accidente, puedes interpretar que el mundo es peligroso y que tú estás en peligro? Eso no es real, porque es una experiencia particular, yo no puedo generalizarla al mundo entero. Lo que va a ocurrir es que vas a ver el recuerdo de manera diferente. Si hubiese sido un accidente, vas a dejar de pensar que estás constantemente en peligro. Vamos a romper esta creencia que se instaló a partir de este evento. ¿Se entiende mejor? Una emoción, ¿no? Que Exacto. Lo que nos afecta no es la realidad, sino para la percepción de la realidad que tenemos. Ya. Y la percepción de la realidad está hecha en función de nuestras experiencias. Ya lo que tenemos ahí. Entonces, el hecho de romper estos patrones e instalar nuevos, que al final funcionamos con patrones, hace que tenemos, que evolucionamos y tenemos vidas que nos corresponden más. Porque si no hay una disociación y entra en conflicto. Es maravilloso ver cómo las personas, luego de romper con estos patrones, luego de poder acceder a esto, todo este crecimiento que siempre anhelaron, toda esta evolución que siempre han anhelado, se les hace muchísimo más fácil. Porque en cada cosa que queramos hacer, el patrón que se instaló se nos va a ir colando. Es como el ejemplo que les puse de la persona que se empieza a introducir en una parte más espiritual y de repente se encuentra con lo mismo que se había encontrado en el mundo terrenal. Puede ser que hay patrones que hemos hecho hace 5 años que ya no nos sirven en función de nuestra realidad de ahora. Hay que procesarlo, cambiarlo. Hay que procesarlo. Entonces, en un momento hay técnicas como EMDR y también lo mezclamos con una otra técnica que se llama el neurofeedback. Claro. Combinamos el EMDR con una técnica que se llama neurofeedback, que trabaja a nivel de ondas cerebrales, que él es el experto en esta técnica con la que... Sí, el neurofeedback sí. Entonces, ahora hemos visto los patrones a nivel emocional. Pero estos patrones crean patrones dentro del cerebro también. Entonces, vamos a decir... se reflejan en nuestras ondas cerebrales estos patrones de los que hablamos. Entonces, hay que romperlas. Y el neurofeedback nos ayuda con eso. ¿Cómo lo hace? El neurofeedback es una técnica que funciona con un electroencefalograma. Un electroencefalograma. Es una máquina que, con un gorro con 19 electrodos, donde leemos las ondas cerebrales. Usted emite ondas cerebrales. Después, entonces, hay varios tipos de ondas cerebrales. Hay ondas que son muy lentas, hay ondas que son muy rápidas, y en función de su estado, puedo usar ondas lentas, ondas rápidas. Por ejemplo, ahora mismo, seguramente estoy en ondas rápidas, porque os estoy explicando ahora. Pero cuando estoy durmiendo, el promedio está en ondas lentas. Pero, nosotros, vamos a decir, hacemos neurofeedback todos los días, sin darnos cuenta, en nuestra propia realidad, o la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, esto afecta a nuestro cerebro. Entonces, hay que poder... Hay una técnica que es el neurofeedback, nos ayuda a tomar conciencia de esto y entrenar su cerebro. O también existe el biofeedback. El biofeedback es con el cuerpo, como por ejemplo los pulsos del corazón. Entonces, ¿qué consiste? Primero, hacemos una evaluación de su cerebro, que se llama un mapeo cerebral. No es aquello de los padres, ¿no? Sí, como los electrodos. Entonces, hace como una fotografía de cómo funciona a nivel eléctrico el cerebro. Exactamente, una fotografía de su cerebro a nivel eléctrico. Pero a nivel eléctrico es todo. Porque al final lo eléctrico afecta al químico. Y el químico afecta su estado de ánimo.
Entonces, cuando tenemos la fotografía, el mapeo ese, Sí. sabemos las zonas donde hay ondas muy lentas, ondas muy rápidas, y en función de la zona de su cerebro podemos saber si está descompensado o compensado. Entonces, a ese momento procedemos a los entrenos. ¿Cómo funcionan los entrenos? ¿Los? Entrenos. Perdón mi acento francés. No, ¿sabes qué? Te podrías abrir más la boca. Sí, Vuestro idioma es de boca cerrada. me lo dicen mucho. Estoy trabajando en este proyecto. Te lo digo con confianza, ¿eh? No, yo también. Muchas gracias. Entonces, procedemos a un entrenamiento. Sí. Este entrenamiento es lo mismo. Leemos sus ondas cerebrales. En función de sus ondas cerebrales, hemos determinado los lugares que hay que entrenar. Entonces, yo le conecto sus ondas en vivo a una máquina, y esta máquina hay una pantalla que va a mirar y va a hacer un videojuego. Un vídeo. Un videojuego. Va a haber un videojuego. Sí. Con la actividad de su cerebro, va a jugar a un videojuego, sin los mandos, solo con su cerebro, con sus ondas cerebrales. Entonces, en función de cómo van las ondas cerebrales, va a andar el juego o no. Por ejemplo, cojo un juego que es un coche. Es más fácil de explicar. Sí. Entonces, como hemos determinado que hay que entrenar, por ejemplo, si en la parte prefrontal aquí hay muchas ondas lentas, y esto puede ser que sea una depresión, a ese momento tenemos que subir estas ondas lentas para que se vuelvan más rápidas. Entonces, si yo hago subir esta onda, el videojuego, el coche, va a andar. Si la onda se queda, baja, no anda el videojuego. Es un sistema de retroalimentación con sistema de recompensa. Entonces nosotros, ¿qué queremos? Siempre que el coche anda. Entonces cuando el coche anda, subimos la onda. Así funciona. Claro, el cerebro de por sí va a tender a evitar la frustración y a buscar la gratificación. Es decir, que si mientras yo funciono de manera óptima, el juego va de manera óptima, lo que va a hacer mi cerebro es intentar siempre repetir el mismo patrón que me genera la gratificación, que el coche vaya bien. Por repetición, este nuevo patrón se instala. Esto ocurriría a nivel de ondas cerebrales. Entonces, el cerebro, de fondo, es un músculo. O sea, hay que ir al gimnasio. Lo mismo. Entonces, entrenamos nuestro cerebro y el neurofeedback normalmente son 20, 40, 60 sesiones que hay que hacer. Se hacen cada semana y se van repitiendo, justamente para instalar estos nuevos automatismos, como se dice. Después nos dimos cuenta, porque con Julia trabajamos en conjunto, y mezclamos el neurofeedback con el MDR. Y es muy interesante hacerlo, porque el neurofeedback en el fondo crea una inercia, como una rueda, que hace que nuestro cerebro sea mucho más moldeable. Se aumenta la plasticidad cerebral. Entonces, cuando hacemos neurofeedback y hacemos MDR, potenciamos el MDR y a mí me potencia mi neurofeedback también. Sí, lo que observábamos es que los pacientes se recuperaban muchísimo más rápido si combinábamos ambas técnicas, en donde lo estamos focalizando por dos lados, a nivel de ondas cerebrales, por entrenamiento, y por otro lado con lo que él decía, es más moldeable, o sea que con el EMDR está más susceptible al cambio la persona, a que se procese mejor, y por otro lado también porque estamos trabajando con el EMDR con las causas que generaron estos patrones. Es muy interesante también hacer MDR con el neurofeedback, porque cuando hago
Neurofeedback cambiamos a nivel emocional también, afecta lo emocional. Pues que las redes neuronales, en función de sus ondas, afectan también el emocional. Y el emocional afecta a las redes. Entonces, cuando hacemos MDR en neurofeedback, en el fondo rompemos patrones fisiológicos y rompemos patrones psicológicos y emocionales. Es mucho más fácil. Sí, sí. Hemos, en el tiempo que llevamos juntos, al principio habían algunos pacientes que los llevábamos por separado, solo con EMDR, solo con neurofeedback, y a medida que hemos ido corroborando los resultados y demás, al final lo que hemos descubierto es que la combinación de ambos abordajes acelera muchísimo los procesos de recuperación, muchísimo. Y esto es maravilloso porque, claro, cuando una persona, por ejemplo, hace psicoterapia, entonces lleva tiempo intentando cambiar su vida, que su vida sea mejor, sentirse más feliz, y empieza a ir a un psicólogo o a cualquier tipo de, no importa, o sea, cualquier estrategia o cualquier técnica o cualquier recurso que tenga para crecer, ¿no? Para modificar esto. Como son procesos muy lentos, al final, a medida que se van logrando cosas, uno al final nunca sabe por qué fue. Si fue la casualidad, si fue el tiempo, si fue que fue esto lo que me ayudó. Al ver los resultados de esta manera y al cambiar la realidad de la persona, porque es lo que hablamos, o sea, lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que tenemos en nuestra vida está generado por nosotros. Entonces, al ser tratamientos de una duración mucho más corta y al generarse cambios tan repentinamente, la persona puede ser consciente de que esto está influyendo y puede ser muy consciente de cómo esta realidad se está cambiando a partir de estos cambios internos, y poder ser consciente de ello empodera más a la persona porque es más consciente del poder que tiene sobre su vida y sobre lo que le está ocurriendo. Entonces se retroalimenta con lo que va viendo que ocurre a su alrededor. Eso es lo maravilloso de que en realidad no sean tan largos los procesos de recuperación y lo que podemos ver con nuestros pacientes. Vuestra terapia, más o menos, ¿qué tiempo dura? El neurofeedback con lo... 6 meses. Sí, es un mínimo de 20 sesiones el neurofeedback. 6 meses. Nosotros valoramos primero cada caso. No es lo mismo un caso que otro. Pero realmente para que alguien cambie, dura 6 meses. No puede durar menos. Lo que hay que ver también es si la persona se resiste al cambio, que eso también ocurre, que cuando justo la persona está cambiando y todo es maravilloso, algo pasa que vuelve al estado anterior. Claro, tendemos a no querer cambiar, es una tendencia innata, también hay que ver eso. En esos casos se le trata de reflejar a la persona que el cambio se ha generado y que de alguna manera lo está intentando volver a instalar. Es mejor en el hecho de hacer varias sesiones así de neurofeedback con el MDR, porque justamente la persona no puede desfilarse del cambio, afronta el cambio. Ya. Porque si no va a volver. Pero es lo que tú dices, ¿os habéis encontrado algún caso de que después de haber acabado la terapia vuelvan a necesitar? Yo, bueno. sí, pero para otras cosas. Por ejemplo, ya para otras cosas. Tengo una persona que vino esta semana y era un paciente de hace 2 años y había hecho 40 sesiones de neurofeedback por un trauma craneal que había tenido, pero que le causaba bastantes problemas también emocionales. Hizo el neurofeedback, se encontró mucho mejor. Volvió ahora a hacer un mapeo, la fotografía esta del cerebro, hemos visto los cambios, y me dice, pues ahora quiero tratar la memoria porque siento que en la memoria tendré que hacerlo. Entonces le voy a hacer un entreno especial para la memoria, y así va a mejorar su memoria. La cosa es que nos damos cuenta, mismo cuando hacemos los mapeos y todo eso, yo nunca he visto a alguien que tiene solo una cosa.
Bien. Somos capaces de ser buenos, sí, sí. Claro, la base es una y luego a partir de allí hay, o sea, por eso es que se pueden trabajar diferentes cosas, como lo que vamos a intentar al principio es trabajar lo que esté limitando más a la persona en este momento, pero es verdad que luego puede surgir esto, que de repente diga, bueno, pero yo quiero potenciar mi memoria o yo quiero... Pero tratamos de primero focalizar en lo que vemos que está limitando más a la persona. Por ejemplo, alguien puede tener ansiedad, pero detrás hay un problema de TDA o de otra cosa. Todos tenemos un poco de todo, pero eso depende de cómo hay que poder equilibrarlo, canalizarlo. ¿Solo lo hacéis con todo el tema que comentabas del electro? ¿No hacéis también con la estimulación manual de los dedos, por ejemplo, que la persona explica para reprocesar? Esto se hace. ¿El reprocesamiento? Sí, 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 eso es EMDR, sí. Puede ser con tapping, sonidos bilaterales o movimiento ocular, sí. Hoy hemos explicado dos técnicas, ¿no? Que combinamos. EMDR y neurofeedback, no es la misma cosa. Okay. Y aparte hacéis las preguntas a la persona, vais preguntando, hacéis por ejemplo Seguimos el protocolo, sí, de EMDR seguimos el protocolo igual que, o sea, como está establecido con la formación de EMDR. Vale. ¿Tú eres EMDR o...? No, pero, vale. Bueno, soy psicóloga también, vale. por el método sí, que sí, no me dedico concretamente a esto. Y vale, el protocolo es el mismo. Vale. Seguimos los mismos protocolos que están establecidos para el tratamiento, solo que lo combinamos con neurofeedback. También miro y hago una evaluación al principio, unos pequeños mapeos, y después voy mirando cómo evolucionó. También vemos entre 0 y 10, cada vez vamos evaluando, cada vez cuando va bajando las cosas. Sí, vamos llevando un registro de la sintomatología, así como en el EMR se puntúa la perturbación del recuerdo del 0 al 10 y podemos medir con eso si estamos procesando o no. Bueno, en el neurofeedback también se pasa un cuestionario donde vemos la percepción subjetiva del paciente también para valorar si está el procedimiento yendo adecuadamente. Pero en el fondo lo que quiero explicar es que lo que hacemos no es solo para gente que puedan tener problemas o trastornos, lo que sea. Los profesionales de salud no únicamente, sino... Nosotros hacemos, me gusta decir, desarrollo personal, porque en el fondo es esto. Desarrollo personal. Sí. Cuando rompemos patrones, evolucionamos. Es lo que intenté explicar al principio, ¿no? Que se nos va a los patrones estos que nos limitan se nos van a presentar en cada ámbito y en todo lo que queramos hacer. Por eso, si queremos crecer personalmente, y se nos van a poner en juego estos patrones y que nos limitan, porque si los deseamos, si los queremos porque no los tenemos, ¿no? Pues si deseamos algo es porque no lo tenemos, y si no lo estamos pudiendo conseguir a pesar de que lo intentamos es porque hay algo que me está haciendo de freno. Para poder crecer y evolucionar y crecer emocionalmente y demás, necesito poder romper con estos patrones que estoy repitiendo, que me hacen de límite. En este sentido no tenemos tan asociado a la patología el tema de hacer terapia, sino, como él decía, lo tenemos, o sea, lo vemos como una manera de evolucionar y de crecer. Sí. ¿Vale? Soy psicóloga, vosotros. Sí, yo soy psicóloga clínica. ¿A qué te dedicas? Yo soy director del centro y me he formado en neurofeedback. Pero en el fondo hago muchas cosas. Soy artista. Sí. Me gusta crear. ¿Por qué decís que dura 6 meses el tratamiento? ¿Es que es un patrón? No, lo que pasa es que con el neurofeedback, como es por repetición y son patrones que es como ir al gimnasio, si vas una vez o una vez cada un mes no se genera ningún cambio. No sé si han oído hablar de los hábitos, que si yo repito algo 21 días al final se instala. En cuanto al neurofeedback quizás podemos hablar más de tiempos específicos, en cuanto al EMDR. Cuando yo 6 meses es para realmente ver un antes y un después.
pero hay cambios Lo que antes. pasa es que, por ejemplo, en el gimnasio no todo el mundo adquiere los músculos tan rápidamente como otros. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco, a lo mejor hay gente que No, necesita- no, pero por eso cuando él lo dijo, aclaramos también que hay que valorar cada caso. Claro, eso. Sí, sí, que hay que valorar cada Todo caso. es muy específico, no es que especializado en función de la persona. No, hay gente que me va muy rápido también. Y hay gente que me va muy bien. Hay gente, bueno, Creo que es una vez al mes, ¿no? Una vez al mes o a la cada... semana. Cada semana durante 6 meses. No, cuando digo 6 meses, es el proceso del cambio real. Que para llegar a este cambio tienes que ir una vez a la semana a hacer el tratamiento. Pero los cambios pueden generarse mucho antes. Digo, Sí, es muy relativo esto, o sea, pedir tiempos. Es un proceso de evolución. De O sea, es decir, evolución. claro. Y que en cada persona es Puede haber un diferente. antes y un después, como, he empezado, he acabado totalmente. Porque la gente cuando hace 20 sesiones de neurofeedback se puede quedar también, hace 2 veces a la semana, se queda 1 mes y medio, 2 meses ya, en el fondo. Lo que pasa es que cuando hacemos neurofeedback, como he explicado antes, es una inercia. Después del neurofeedback, sigue el cerebro muy moldeable durante 2-3 meses. Entonces, al final, los efectos quieren ser ¿Y después. qué precio tiene cada vez que vas? Todo lo hablaremos, si quiere, después de la charla. Bueno, esperamos que les haya... Sí, si quieren allí tienen información en donde especifica también un poquito cómo funciona cada método y si quieren hacer cualquier pregunta también pueden enviarnos un mail y consultarnos lo que necesiten y bueno, espero que les haya gustado la charla.